amigos, el día de hoy me encuentro en el Alcatraz de la Patagonia. Me refiero a una cárcel de máxima seguridad en donde traían a los presos que ya no tenían ningún tipo de rehabilitación en toda la Argentina. El día de hoy te voy a contar la historia y te voy a mostrar lo que fue el penal de Ushuaia. Hoy, amigos, estoy en el Alcatraz del fin del mundo, un penal de máxima seguridad que para muchos fue el infierno en la tierra. Ubicado en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, sumado a las durezas del clima y las dificultades para escapar, convirtieron a este lugar en uno de los lugares más temidos por los presos. Y hoy te contaré la historia del penal de Ushuaia. Y es que, amigos, para ponerlos un poco en contexto, nos encontramos ahora en Tierra del Fuego, específicamente en la ciudad de Ushuaia, al fin del mundo prácticamente. Lo que visitaremos es una cárcel la cual estaba rodeada de laberintos, rodeada de islas y acantilados, de donde nadie lograba salir vivo, si es que querían arrancar, obviamente. A tal punto de que si alguien arrancaba y no regresaba en menos de 3 días, simplemente se daba por muerto, ya que era imposible sobrevivir al clima de Ushuaia. Y es que, amigos, hablamos de temperatura de prácticamente menos 20 grados Celsius. Estamos en la última ciudad que existe de Argentina y a tan solo unos 1000 kilómetros de la Antártida. Y es que si miramos prácticamente al frente, pero un poco más al sur, encontramos la ciudad chilena llamada Puerto Williams, la que hoy sería la ciudad del fin del mundo. Y es que quizás para algunos sea controversial, ya que todos conocen a Ushuaia como la ciudad del fin del mundo, pero en el año 2019 Sebastián Piñera, el presidente de Chile, cambió las normas y dijo que las capitales provinciales o regionales serían ciudades sin importar si cumplían el umbral mínimo de 5.000 personas. Y claro, Puerto Williams, al ser una ciudad provincial, hoy en Chile es declarada como ciudad, y eso que solo tiene 2.200 habitantes. Y es que claro, también es obvio pensar de que para muchos Ushuaia sea la ciudad del fin del mundo, ya que cuenta con 80.000 personas. Pero son controversias que se van haciendo con el tiempo. Yo, si fuese por mí, uniría ambas ciudades y ambas ganarían con el turismo. Puerto Williams se encuentra un poco más al sur, cruzando el canal Beagle, que es el que tengo a mis espaldas. Pero bueno, amigos, ya estamos dentro de la ciudad de Ushuaia, una de las ciudades más impresionantes del mundo, para ver, claro, una de las cárceles más impresionantes e inhóspitas que existieron en el planeta. Hablo del presidio de Ushuaia y es para allá donde vamos ahora. Ojalá podamos entrar y les pueda contar bien lo que es la historia de este lugar realmente impresionante. Para mí, el Alcatraz sudamericano, el Alcatraz de la Patagonia, el Alcatraz del fin del mundo. Así que vamos para allá. A finales del siglo XIX, Argentina quería poblar de como fuera Tierra del Fuego. La Patagonia Austral estaba prácticamente deshabitada y Argentina necesitaba mostrar soberanía real, porque si no lo hacía existía el riesgo de Chile como también de otras potencias mundiales que quisieran tomarse este territorio. Su solución a esto fue que los presos serían la primera población estable de este lugar. Fue así como el 30 de noviembre de 1902, 36 de los prisioneros más peligrosos que tenía todo el país fueron traídos a la isla grande de Tierra del Fuego, con la idea de construir un edificio final, un edificio definitivo para el penal, quienes en 1911 recién terminarían de construir esta cárcel que vemos a mis espaldas. Miren, amigos, así es por fuera la cárcel. El día de hoy se convirtió prácticamente en un museo, pero aún tiene las ventanas con barrotes. Y miren, desde acá se puede ver cómo era en la parte superior. Así era. Y le llamaron la cárcel del fin del mundo por la ubicación en donde está. Aquí es donde estamos nosotros, en el frontis, donde salía el tren histórico y el faro. Amigos, estamos dentro de la cárcel. Así es la cárcel. Y si se pueden dar cuenta, tiene diferentes pabellones. El azul que vemos allí es el de allá, como también el naranjo que vemos acá es el de allá. Y así tenemos diferentes pabellones, y en estos momentos yo me encuentro en el hall central, donde se unían todos estos pabellones. Y nada, ahora quiero mostrarles cómo eran los pabellones dentro de la cárcel de Ushuaia. Pero el penal no solamente tenía un piso, sino que tenía 2 pisos. Tenía 5 pabellones.
3, 4, 5, con brazos de 75 metros, llegando a alojar más de 540 penitenciarios. Era una cárcel bastante grande, la verdad. Como nos dice el mapa, nosotros estamos acá. Esta es la entrada al museo y este es el único pabellón histórico que no ha sido modificado y el que les voy a mostrar ahora. En total eran unas 250 personas entre guardiacárceles y asistentes que custodiaban a los presos. Aquí vinieron a dejar desde Buenos Aires a delincuentes, o sea, ladrones, asesinos, anarquistas, enfermos psiquiátricos, con solo dos objetivos. Tenían la opción de rehabilitarse y de paso también tenían el objetivo de poblar una zona totalmente aislada que codiciaban tanto los chilenos como también los ingleses. Este es el ingreso al pabellón 1 y tenemos un preso aquí como advirtiéndonos de que no entremos, que es un pabellón el cual hasta el día de hoy no ha sido modificado, está tal cual estaba en la época en que este lugar estaba lleno de presos. Miren, esta es la primera celda y wow, se mantiene tal cual. Incluso hay un eco acá adentro y si me preguntan, hace muchísimo frío, no solamente acá. Es impresionante el cambio de temperatura desde que entramos al pabellón con el que había en el hall principal. Pero chiquitita que eran las puertas, ni siquiera puedo abrir las manos. Y eso que acá estaba la puerta, era algo así. Y para adentro es 1, 2, con suerte 2 metros. Y acá 1, 2. Es prácticamente un 2x2. Y miren, esta era la única ventana que había y ni siquiera se podía mirar para afuera, a menos que fuese muy gigante. ¡Wow! Una pequeña celda que de verdad es para volverse loco este lugar. Miren, los muros eran prácticamente de 60 centímetros, eran muros de roca. Como se pueden dar cuenta aquí, se ha ido desarmando todo esto, pero era solamente roca. Las celdas están hechas con rocas de la zona y con unas ventanitas de 30 por 30 en donde entraba la luz. Imagínense, acá en invierno es muy poca la luz que hay, entonces prácticamente estaban en la oscuridad absoluta. Y en total eran 380 calabozos que habían aquí en la cárcel. Y es que, amigos, si se dan cuenta, el pabellón es gigante, tiene muchísimas puertas el día de hoy que están abiertas y tiene un segundo piso más encima. Y es que cuando las celdas ya se veían sobrepasadas, ocupaban las caballerizas, en donde caían aproximadamente unos 40 a 50 reclusos más. Y es que estas celdas, amigos, están hechas con rocas que los mismos presos trajeron para acá. Ellos mismos construyeron todo esto y esas son las rocas que el día de hoy vemos en cada una de las celdas. Celdas muy pequeñas que son todas absolutamente iguales y aquí me muero de frío. Afuera hacía un poquito más de calor, me imagino, cuando esto era invierno y cuando afuera la gente se congelaba, acá adentro se recontra congelaban entonces. Amigos, y estas eran las calefacciones que tenían los pasillos en aquel momento. Obviamente ocupaban carbón, se echaba por aquí el carbón, se abría, se echaba y calentaban en cierta manera los pasillos, que son gigantes. Hay solamente 2 por pasillo, en este pasillo en específico el número 1, y los presos que tenían mejor conducta eran premiados con ir a cortar leña a los cerros cercanos, tanto para la cárcel como también para las personas que vivían en Ushuaia en aquel momento. Y si se dan cuenta, tiene un tubo gigante hacia arriba. ¿Para qué? Para que caliente y ambiente el pasillo completo, no solamente el primer piso, sino que también el segundo piso. Esta, amigos, era la cárcel más famosa de Argentina. Se cuenta que cuando el buque llegaba a Ushuaia y los presos veían esta enorme mole gris en medio de la nieve y sabiendo que pasarían el resto de sus vidas en este lugar, algunos preferían lanzarse al agua. Se cuenta que había un buzo específico que estaba allí para que eso no sucediera y para evitar que fallecieran en el agua congelada que hay en estos lugares. Estamos hablando de 1000 kilómetros de la Antártida, es prácticamente un cubo de hielo la ciudad de Ushuaia. Amigos, pero muchísimos ven mis videos, a muchísimos quizás les gustan, pero lamentablemente no todos se suscriben. Yo solamente quería pedirle ese favor de que se suscriban, es totalmente gratis y de verdad que me ayudarían muchísimo. Y ahora, amigos, también quizás se pregunten por qué era un presidio y no una prisión. Y es que la idea principal aquí era reformar al preso, volverlo un ser social mediante el trabajo. Miren, acá tenemos la parte de las duchas. Se supone que aquí caía el agua, todo esto, y son bastante, miren. Está el techo completo. Y por acá tenemos más parte del baño.
Era un baño bien grande para el pabellón completo. Claro, estos eran los baños. Uno está acostumbrado a ver una taza de WC, pero aquí es simplemente un hoyo y nada más. Aquí los baños eran simplemente agujeros. La hediondez era terrible. También las duchas que vemos, algunas personas dicen que lo hacían ducharse con agua helada, cuando se portaban mal, obviamente. Mientras otros hablan que sí, ponían agüita calentita, pero los últimos en pasar eran los que lo pasaban más mal. Y aquí tenemos los lavamanos. Yo creo que en aquel momento esto era una hediondez absoluta. Hoy en día está todo limpiecito y huele bien. Fíjense en las paredes, amigos, lo rayada que están. Quizás en aquella época ellos mismos hicieron todas estas rayas. No sé si se alcanzará a ver en la cámara, pero por lo menos acá se nota cómo las paredes hablan en cierta manera. Está todo rayado. Acá nos metemos una celda y es exactamente igual a todas las que hemos visto. Son todas del mismo porte y con suerte se ve un poquito de luz, la cual es tapada por los fierros. Miren, al comienzo del pabellón nos encontramos con estas escaleras totalmente antiguas. Son de la época, obviamente, y se puede subir hasta el día de hoy, creo. Miren, amigos, el segundo piso, cómo se ve. Bueno, acá dice prohibido pasar y es obvio, porque miren para allá cómo está el suelo. Obviamente pasarían todo para abajo, pero los pabellones del segundo piso eran exactamente igual a los del primero. Abajo están los turistas pasando y por acá es lo mismo que abajo. Bueno, este es el pabellón 2. Hoy en día también está ambientado en otro, no en la época de las cárceles, pero obviamente pónganse en contexto de que son las mismas cárceles que vimos en el pabellón 1. Para adentro, miren la oscuridad absoluta, no se ve absolutamente nada. Así veían los presos en aquel momento. Y todo este pasillo era donde estaban los presos en aquella época. Hoy en día las celdas fueron pintadas, se ven mucho más bonitas e incluso más espaciosas con el blanco y el pasillo decorado con puras obras de artes. La ley enviaba a esta cárcel a distintos tipos de presos, desde criminales comunes, reincidentes, hasta presos políticos. Y estar preso no era el único castigo, sino que también trabajar obligados. Imagínense que los mismos presos aquí en Ushuaia construyeron el tren del fin del mundo, las calles de Ushuaia, los muelles, la carpintería, panadería, aserradero, talleres, como también muchas de las principales casas que formaron la ciudad de Ushuaia. Literalmente Ushuaia existe el día de hoy gracias a los presos. De igual manera, a los reclusos se les proporcionaba educación primaria y en caso de no tenerla, una retribución por los trabajos, casi me atropellan, por los trabajos que ellos habían realizado estando presos. Y es que los presos eran muy importantes para la ciudad. Ushuaia tenía leña gracias a los presos. Ushuaia tenía pan gracias a la panadería que había en el presidio. Mientras que el presidio tenía muchas cosas gracias al pueblo. Era una convivencia mutua entre los presos y las personas de Ushuaia. E incluso existen muchísimas fotografías en donde los presos, por allá en el año 1920, formaron una banda de música que animaba a las personas de la ciudad de Ushuaia los días domingos o días festivos. O sea, como les digo, era una convivencia mutua y ambos sabían que eran importantes unos a los otros. Amigos, y aquí entramos al pasillo número 4. Este sí está como tipo museo, no está 100% como era en la época, pero aún así tiene muchísima información y les voy a mostrar también cómo era la celda, que son exactamente igual al pasillo número 1 que vimos recién. Y bueno, este es el segundo piso
del pasillo número 4. La verdad es que aquí es un poco enredado lo de los pasillos, ya que están todos cambiados, como que el 1 está por allá, el 4 está por acá, el 5 por allá, así. Y wow, miren qué gigante es. Bueno, en realidad son todos iguales, pero este está transitable. Y nos encontramos aquí con un gendarme, con una persona que está custodiando a todos los presos que están durmiendo en sus celdas, se supone. Así era antes. Al comienzo la cárcel no tenía absolutamente ningún muro, solamente tenía un alambrado alrededor, y es que no tenía sentido crear un muro en un lugar en el que si sales o intentas arrancar vas a morir en la intemperie. Es que no había nada, absolutamente nada. Estamos en el fin del mundo. Para muchos este lugar era prácticamente como el tacho de la basura. Estamos hablando de una Argentina que era una séptima potencia económica a nivel mundial. En aquel instante esta era una isla remota en donde iban a venir a dejar a las personas que no los dejaban progresar. Quizás hoy digan, pero Klaus, no se ve algo tan terrible. Pero claro, hay que ponerse en el contexto de aquella época. La ubicación extrema en la que estaba, sin población cercana a cientos de kilómetros de este lugar. No creo que se escuche porque es una leve llovizna, pero ya se escucha el techo, esa parte de ahí, se escucha bastante aterradora, el sonido de la lluvia. Me imagino en invierno cómo era aquí cuando caían granizos. Debe haber sido terrible esta zona, este pasillo en particular. Pero bueno, es lo que vivieron los presos aquí en Ushuaia. Miren, acá tenemos más como de este mini museo. En este caso acá tenemos el hospital. Ahí quizás era cuando le sacaban las orejas o si le achicaban las orejas para quitarle la maldad. Por aquí parte de la enfermería. Como por acá tenemos el hospital. Muchísimas camas y por ahí un doctor posando para la foto. Por acá tenemos la higiene. Miren, así eran los pabellones. Están las puertas tal cual están el día de hoy y los presos en cada una de sus puertas. Igual que la imagen que vimos del hombre mirando el pasillo, está el día de hoy. Miren, acá tenemos los baños, los mismos baños que recorrimos, la lavandería. Y claro, estas son las duchas de los baños que vimos. Aquí entramos a otra celda más que miren, queda un vestigio. Yo no sé si todos los pisos eran de madera, pero este por lo menos se nota que es de madera de la época. Por acá tenemos un cuadro de Carlos Gardel, un típico de la época quizás. No sé si Carlos Gardel estaba en aquella época, solo sé que mi abuelito le gustaba mucho. Y bueno, todos saben que es un gran cantante de tango argentino, un grande. Miren, en mitad del pasillo número 4 nos encontramos aquí con una celda. Claro, caía una cama, yo pensé que ni una cama caía porque es bastante pequeño todo esto, pero es solamente la cama y una silla como para que esté en el día, de noche y de día. Y aquí para que te des vuelta un ratito, y solamente eso era una celda aquí en Ushuaia. Lo que no me había dado cuenta es que este caballero, el preso 95, Alberto Andino, es el mismo que está allí. Claro, es exactamente igual, no me había fijado en su cara. Para trasladar a los presos, a los reclusos, eran utilizados billetes. Aquí hay fotos de cómo eran trasladados y obvio, estaban construyendo prácticamente la ciudad de Ushuaia. Y miren, parecían ahí como, no sé, como billetes gigantes, parecían esclavos prácticamente. Y ahí hay una persona que se lo está afirmando. Mientras acá vemos varias personas con sus pies llenos de billetes para poder salir a hacer trabajos a la intemperie. Y bueno, pasamos a otra celda más, que miren el suelo como era de madera, completo de madera, como vimos una celda recién. Miren las paredes, se tienen tal cual creo, e incluso el papelito que está allá dice: esta celda se mantiene en el estado en que se encontró el edificio. Wow, entonces esta celda es tal cual eran las celdas en aquel momento. Y es que como lo dice el papel de allá, así mismo se encontró el edificio cuando lo convirtieron en museo seguramente. Miren, este otro preso está aquí mostrando su litera.
claro, sus camitas ahí con su colchón bien flaco. Miren el colchón, se parece mucho al pijama o a la ropa que usaban aquí los presos. Era amarillo con azul, pero a lo que voy es que era como un colchón de rayas, igual que su uniforme. Fíjense lo delgadita que eran las literas. Eran muy flaquitas. Y las camas eran bastante duritas. Bueno, él estaba haciendo su cama ahí, así que lo dejo tranquilo, señor. Continúa haciendo su camita. Miren, aquí estoy en otra celda en donde recrearon otra imagen. Aquí está el caballero sentado. Y miren, esa es la imagen real del preso sentado ahí hablando con una persona. E incluso ahí está la más real. Miren, acá tenemos la imagen 100% real del mismo preso hablando con una persona. Miren, le cayó una mesita para que estuviese para tomar tecito, su mate, como es típico acá en Argentina. El preso sentado y aquí le caía una cama. O sea, yo viéndola desde acá, creo que esta celda es un poco más grande que todas las que hemos visto. Lo que tengo en esta celda, amigos, es el primer asesino en serie que tuvo la Argentina. Y hablo de un joven de solamente 16 años, apodado el petizo orejudo. ¿Por qué? Por sus orejas. Miren, era bien orejoncito y por eso lo leseaban. Y al final terminó como el petizo por ser chico, como les dicen acá en Argentina, y orejudo por las fallitas. Amigos, y aquí está el famoso petizo orejudo. Se pueden dar cuenta que tiene sus orejas bastante grandes en relación a su cara. Quiero que se fijen igual en el tamaño que tenía. Chiquitito, se veía indefenso, parecía un niño, pero la verdad es que era un psicópata. Era bastante malo, había matado a muchos otros niños y bueno, tenía una historia bastante fuerte. Se supone, y quizás lo más probable es que esta haya sido su celda en donde estaba aquí en la cárcel de Ushuaia. Su nombre era Cayetano Santos y sin duda era uno de los personajes más famosos de toda la Argentina, de todas las cárceles y obviamente el más famoso de aquí de la cárcel de Ushuaia. Era un psicópata muy joven que protagonizó los primeros asesinatos en serie de toda la Argentina. Al ser menor de edad no era imputable, por lo cual con el tiempo fue enviado a un manicomio y posteriormente vino a dar aquí a la cárcel de Ushuaia. Para que tomen un poco la dimensión de lo que él hacía y de cómo era, y es que el petizo orejudo, desde los 7 hasta los 16 años de edad, mató a 4 niños y torturó a otros 7. Le gustaba torturar animales y su placer favorito era cegar caballos. Para muchos, esta persona era un monstruo, pero la verdad es que fue resultado de un padre alcohólico y golpeador que, producto de la sífilis que heredó de su papá, tuvo muchos problemas al cerebro que con el tiempo terminó desarrollando locura. Pero amigos, dentro de la cárcel había una sección de orgullo. Esta sección era la de antropometría, lugar donde le medían la nariz, le medían las orejas y la cabeza a los reclusos. Este fue el caso del petizo orejudo, que le midieron sus orejas y, como se pensaba en ese tiempo, de que los que tenían rasgos criminales eran los que tenían la oreja más grande, la nariz más grande, decidieron achicarle las orejas al petizo orejudo, porque claro, pensaron que se podía volver bueno. Algo que nunca fue así claramente, pero eso era lo que se pensaba en aquella época. Y el petizo orejudo al final terminó con sus orejas chicas. Amigos, he subido al segundo piso del hall. Ahí se ven los pasillos, la parte de abajo, la parte de arriba. Pasillo 3, la parte de arriba. Y así, todos los pasillos tenían una parte superior y el hall principal por acá. Hoy en día este hall es ocupado para que las personas coman algo ahí, puedan comprar cositas por allá o compren recuerdos por el lado de allá. Pero en aquel momento no era así, obviamente, sino que era ocupado para que los presos formaran, para poder contarlos, para que tuviesen un área de recreación e incluso hasta el día de hoy se ve un poquito ahí marcada la cancha de básquet porque quizás en algún momento ocuparon los mismos presos. Miren, aquí entramos a otro pabellón más. Tenemos a un recluso aquí que está mirando para allá. Miren qué gigantes eran los pabellones, de verdad. Y es que lo que más impresiona de la cárcel es que uno piensa que este pabellón es gigante, pero hay que considerar que hay otro debajo y que hay otros 8 pabellones más. Pero miren, si nos metimos a cualquiera de estas celdas, nos vamos a encontrar con más tipo museo de lo que era la época. Por ejemplo, acá nos encontramos con el submarino Santa Fe, que no sé qué tiene que ver con la cárcel. Y claro, muy bonito todo, muy bonito los museos, pero yo creo que debería ser todo ambientado a la cárcel, si estamos dentro de la cárcel. No sé qué tiene que ver el submarino Santa Fe. O más allá veíamos una cachada de pingüinos y pájaros que no lo he mostrado porque no tiene que ver con el video.
pero solamente 2 pabellones he visto que tienen que ver con la cárcel. El resto está también ambientado como en museo, pero con otros temas distintos. Yo creo que debería ser todo ambientado en la cárcel, tal cual es en Alcatraz. Y es que nombro mucho Alcatraz ya que es prácticamente una comparación entre ambas cárceles. Si es que no han visto ese video de mi canal, se lo puedo dejar al final de este video para que vayan a ver la cárcel de Alcatraz también. Ya estando aquí fuera de la cárcel, amigos, quizás se pregunten qué pasó finalmente con el petiso orejudo. Y bueno, él terminó falleciendo dentro de la misma cárcel a los 48 años de edad. Se dice y se cuenta, y no hay certeza de esto, es más bien un relato popular, y es que él decidió asesinar al gato que era la mascota de los reos, por lo que terminaron quitándole la vida a él. Bueno, vaya a saber si esto es verdad o no, pero eso es lo que se cuenta del petiso orejudo. Y es que, amigos, el penal, la cárcel de Ushuaia que tengo a mis espaldas, continuó siendo el principal motivo económico de la ciudad de Ushuaia hasta que el presidente Perón, en 1947, para ser más específico, el 12 de marzo decidió cerrarla por motivos humanitarios. Los prisioneros fueron derivados a otras cárceles dentro del sector continental de Argentina. En conclusión, amigos, lo que aquí se hizo fue prácticamente un experimento social con las personas que no sabían dónde meterlas, en un país que progresaba cada día más. Terminaron trayéndolos a todos a un peladero lleno de nieve, lleno de hielo, aquí en el fin del mundo. Algo que fue importantísimo para la ciudad enorme que vemos el día de hoy, de más de 80.000 personas. Y es que es por eso que el Alcatraz del fin del mundo será recordado por siempre por las personas que viven aquí en Ushuaia, como también por toda la Argentina. Gracias por haber llegado hasta el final del video. No olviden suscribirse, es totalmente gratis, darle me gusta y nos vemos el próximo sábado a las 1 de la tarde con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama. Amigos, y antes de terminar el video quería decirles que les llevo regalitos a todos los que me apoyan en Patreon, como también los que están unidos aquí en YouTube. Solamente tienen que apretar el botón unirse o ir a Patreon y colocar Clocks.7 y suscribirse para que hagamos un sorteo a mitad de semana y sorteemos estos regalitos que les traigo, que les llevo de la cárcel de Ushuaia. Así que eso, gracias a todos por apoyarme y ahora sí, nos vemos, hijos de la Pachamama.